7278-6300. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están en esta mañana? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué verlo. Bueno. El ginecólogo no viene como ginecólogo hoy, sino que viene como parte de la medicina funcional en esta mañana. ¡Ay, qué bueno! Vamos a trastocar un tema porque todo el mundo me cayó arriba y me preguntó, ¿en serio? Es porque en uno de los programas rotativos de este país apareció como parte del COVID-19 el manejo y el uso de melatonina como parte del tratamiento preventivo. ¿Qué? ¿De verdad? Y entonces me dicen, doctor, ¿en serio que la melatonina? Yo vi en el programa que se trajo en este país, vi un doctor y habló de la melatonina. Y yo le dije, pues sí, de eso hay que hablar desde la perspectiva funcional y hasta desde la perspectiva de antienvejecimiento. No estoy diciendo, porque siempre hay que aclarar. Saludo a la gente que nos ven por el internet a través del Facebook Live. Hay que aclarar, no estoy diciendo que la melatonina cura el COVID. Vamos a empezar por ahí. Pero usted me está hablando de la melatonina tradicional que la conseguimos ahora hasta en farmacias, esa que te hace dormir, esa misma melatonina. De esa es que vamos a hablar. Porque wow. Es que la gente simplemente la ha identificado como la hormona del sueño y no es así. La melatonina tiene tantos atributos como muchas cosas en la naturaleza y cosas básicas en la medicina funcional. Tiene unos atributos tan espectaculares que me vi la obligación de bajar el documento que así lo trae, discutirlo con los estudiantes del programa doctoral de farmacia que se dan cita en mi oficina y que comparten parte de sus rotaciones para hablar de los efectos farmacodinámicos que ocurre con la melatonina y el cuerpo. Uh-huh. Y es bien interesante y quiero tirar unas pinceladas para la gente que sepa que un producto tan bueno, tan barato, tan costo efectivo puede ser parte del andamiaje. Y uno de estos estudios, una de estas gente se dio a la tarea de estudiar esto. ¿Qué encontramos? Primero tenemos que definir esta hormona tan particular y si me quieren preguntar si yo la uso, pues yo le voy a decir que sí y le puedo decir cuál es la dosis que yo uso en breve. Ya aquí su asistente me está mandando la evidencia, una tal Desma. Una tal Desma, a ver, que me explotó el teléfono. Ya me está mandando la evidencia. No, ella me dice, óyeme, ¿y esto? Ella, rapidito me ataca, dice, oye, mírate esto, y dice, ok, tú quieres que yo me sienta a buscar y a leer. Ok, dale, lo vamos a hacer. Y ciertos pacientes también han preguntado, porque obviamente todo el mundo quiere prevenir. Sí. Todo el mundo se quiere cuidar. Y si vieron el mismo programa que vio mi esposita, se van a dar cuenta que mencionaron vitamina D, mencionaron zinc, mencionaron la C, famotidina, la D, el descanso y todas esas cosas. Pero todos tienen su lugar. Cada una de esas cosas que dijeron y pudiésemos tener una hora por cada segmento mencionado ahí para discutir la importancia de eso. Y créeme que la gente aprendería muchísimo. Pero yo me quiero circunscribir a la melatonina porque ha sido una de mis hormonas favoritas. Y ustedes saben que el doctor Ruiz no solamente trabaja ginecología y obstetricia, sino que trabaja medicina funcional y antienvejecimiento. Ajá. Y medicina regenerativa. Y una de las moléculas más importantes en términos de balance químico en el cuerpo es la melatonina. Oye, se ha dicho siempre no, porque eso se produce en la glándula pineal, una glándula que tenemos y es como que la reguladora maestra de esta hormona para inducir el sueño. Pues la realidad es que la melatonina no solamente se produce en la glándula pineal, sino que se produce en la gran mayoría de nuestras células, en todo nuestro cuerpo, porque como inductor de sueño trabaja en la glándula pineal, pero sus otros atributos la llevan a trabajar intracelular a nivel local en cada célula. Okay. ¿Cuáles son los atributos de esta gran hormona? Número 1 es cronotrópica. ¿Qué es eso, doctor? Cronotrópica. Esas palabras de domingo, Crono viene doctor. De tiempo. De tiempo. Porque nos ayuda y nos asiste y rebalancea el ciclo circadiano. Usted sabe que llega la noche, cuando todas las lucecitas se apagan, pues ya el cuerpo te dice es hora de dormir. Tiene que ver con el ciclo circadiano y nos ayuda a poder establecer la estructura del sueño. De hecho, se utiliza como tratamiento adyuvante para los problemas de sueño. Pero yo me la tomo y no me hace nada. Bueno, de eso podríamos estar hablando y te puedo decir que de seguro no estás utilizando la dosis correcta. Pero, doctor, aquí habla de 10 miligramos. Eso es mucho. ¿En serio?
¿No? Vamos a tirar al medio cuánto usa el doctor Ruiz. Ajá, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Cuando Vamos, estoy en vamos. esas guardias difíciles que tengo que dormir y no es. Tírale, Pues el tírale. doctor usa 25 miligramos. Oh. Y el estudio que acabamos de leer establece que los profesionales de la salud que están en el frente de batalla bregando con el COVID-19 podrían estar utilizando hasta 40 miligramos diarios. Diario. ¿Verdad? Yes. Pero no es que viene esa cantidad, sino hasta 10 es que viene, ¿verdad? Viene hasta 10, pero entonces tú la titulas, la utilizas en 4. base a Ok. lo que tú tienes en tu casa. Si tienes de 1 miligramo, pues vas a usar 40, pues entonces tienes que ampliar 40 tabletas. Pero vienen de 10. Pero vienen de 10, que serían 4. ¿Cuáles son los otros atributos y el porqué y el racional de los científicos que de momento, de punto y porrazo, te aparecen en uno de los programas más vistos en este país? Porque todo el mundo se sienta a verlo. Y de momento, ¿qué hace melatonina ahí? Mire, melatonina es cronotrópico, brega con el sueño, pero a la misma vez a nivel local trabaja a nivel autoinmune, modula el sistema inmunológico. Es un jugador clave en el sistema inmunológico. ¿Qué es modular? Cuando a ti te dicen, oye, modula tu voz. Sí, exacto. Es aprender a darle, a ubicarlo en donde va. Ni demasiado, Ni mucho ni poco. ni tampoco. Donde Es hace falta. la medida justa. Si te digo en esta mañana que una molécula llamada melatonina es clave para lo que ya todo el mundo oye por ahí, que es eso de la tormenta de citoquinas que ocurre con el COVID-19, es que el sistema inmunológico se exageró atacando. Y no solamente ha atacado las moléculas las células infectadas o el mismo virus per se, sino que está atacando tu propio cuerpo. Wow. Es como si fueran las enfermedades autoinmunes que todas derivan del sistema inmunológico. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se dice de la gente de edad avanzada? ¿Se pueden exponer al virus? No. ¿Por qué? A edad avanzada. ¿Qué ocurre en la edad avanzada? En la edad avanzada ya se ha visto que los niveles de melatonina están bajos. En la edad avanzada se ha visto que el sistema inmunológico está bajo. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de la melatonina es modular el sistema inmunológico. Es excelente como antiinflamatorio, Mira, qué bien. cronotrópico, inmunomodulador y antiinflamatorio. Wow. Y es un antioxidante poderosísimo a nivel intracelular, a tal punto que tiene relación con la mitocondria, que es la que establece la energía en la célula. Yo no entiendo ni la mitad, pero la voy a usar. Yo lo sé, mucha gente me dice, doctor, yo no entiendo. Mira, simplemente te estoy citando un artículo que dice que funciona. Dime tú, ¿voy a empezar a mi mamá de 73 años de melatonina todas las noches? Sí. Ay, pero doctor, dígame cómo lo voy a usar. Sencillo, usted está en la población competente, está trabajando, quizás es profesional de la salud. El estudio establece hasta 40 miligramos diarios, media hora antes de acostarse. Y si usted va a tomar melatonina, asegúrese de que va a dormir de 6 a 8 horas. Exacto. No se la tome a las 3 de la mañana. Bueno, si va a dormir de 3 de la mañana Exacto. a 12 del mediodía, pues sí. Pero si va a trabajar al otro día. Si vas a trabajar a las 6, 3 horas no dan. Es incorrecto tomar melatonina de tarde en la noche y madrugada. Usualmente es entre 8 de la noche, 9 de la noche. Ese span de 8 a 9 es perfecto, porque si usted se acuesta a las 9 y se levanta a las 5, ya usted tiene un par de horas ahí bien aprovechadas. Aparte de que está utilizándolo en el ciclo circadiano. Nosotros fuimos seres para dormir de 6 a 8 horas. Y eso es importante porque ya la célula en su información genética sabe que ese periodo está asignado al descanso, a regenerar, a limpiar. Y si te digo, uno de los temas que hemos discutido aquí, que melatonina es clave en la autofagia. Yo no sé si se acuerdan de ese tema que dimos claro que aquí, sí. que es el tema donde Fernán, ¿tú te la acuerdas? célula trabaja con energía. ¿Ni te acuerdas? Yo me acuerdo, pero Autofagia es que empezamos a utilizar todo lo que nos sirve dentro de la célula como material energético. Eso es. Si te digo que también la gente que tiene niveles altos de melatonina o niveles adecuados, debo decir, no sufren tanto de obesidad. ¿Y Si cómo te- uno lo sabe que los niveles están? ya porque está duermes bien establecido, o- Ajá. ya está establecido porque obviamente si
Si duermes bien y tienes una vida bastante normal en ese sentido, pues obviamente tú has permitido que tu ciclo circadiano actúe bien, por lo tanto, tú no has roto con la barrera de la producción de melatonina. Okay. Ya sabemos que la luz inhibe la producción de melatonina. Esa gente que tiene la casa encendida todo el día, el televisor prendido hasta alta hora de la noche. Hay gente que duerme así. Duerme así porque están acostumbrados y ya el cansancio te vence, no el nivel de melatonina que tiene tu cuerpo, que tu cuerpo ya no puede más. Okay. Y después te dicen, pero yo no dormí bien, porque obviamente el inductor del sueño no trabajó porque no había niveles adecuados. Y doctor, yo sé que hay personas que utilizan la melatonina que describen que le da como que un mareíto, pero yo tengo entendido que eso es normal antes de que te quedes dormido, ¿verdad? Puede que te dé como que un... Pues analiza cuando te está dando sueño, ¿cómo tú te sientes? Así mismo, como pues que claro, uno se va. Pues claro que te quieres ir. Sí. Como que te voy y no te voy. Mira, te estoy hablando y los ojos se te cierran. Ay, perdóname que me estoy quedando dormido. Porque esa es la sensación o el mensaje adecuado para decirte es hora del descanso. No, vamos a echar el resto, déjame tomarme un café, ya tú verás. Claro, pues entonces después queremos tener los niveles de melatonina adecuados y no se puede. Por eso es que yo en casa soy bastante riguroso con la hora de que mi hijo duerma. Okay. Y de hecho tengo una guerra campal porque a los muchachos les gusta el internet, les gustan los juegos electrónicos, los cuales tienen demasiada luz y juego, les afecta, ¿no? A su sistema. El sistema inmunológico depende de ello. El sistema energético depende de ello. Si te digo que los niveles bajos de melatonina correlacionan con la gente que tiene resistencia a la insulina, o sea, los diabéticos. Ya está establecido. O sea, la molécula de melatonina, esta hormona tan importante que salió con una de las autoridades máximas de este país, uno de los médicos mencionándola que era importante, puede jugar un papel clave en las infecciones virales. Ya sabemos que es antiviral. No es que cura, no estoy diciendo que cura. Es que su función de balance químico dentro de la célula le permite a tu cuerpo estar óptimo para poder vencer cualquier enfermedad adecuadamente. Por eso es que los jóvenes que tienen sus niveles adecuados de melatonina, su sistema antioxidante, pues pasan por ahí a través del COVID-19 y muchos de ellos ni se enteran. ¿Pero por qué? Porque combatieron bien la enfermedad. ¿Por qué entonces la gente añosa no la combate bien? Porque no tiene melatonina, no tiene sistema antioxidante. La mitocondria que trabaja en función con la melatonina a nivel intracelular es clave porque la mitocondria no es perfecta, así como las plantas eléctricas, ¿verdad? Que no son perfectas, que tienen tóxicos. Sí. La mitocondria tira tóxicos dentro de la célula y el mitocondrio viene y lo neutraliza. Doctor, yo llevo años escuchando de la melatonina, inclusive la he utilizado, no todos los días, pero sí la he utilizado. ¿Por qué ahora de repente este boom? Porque se siguen haciendo estudios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que se dieron cuenta que todo esto que usted está explicando sí funciona? Porque se descubrió que la melatonina tiene alta relación con los buenos niveles de estado de salud y la longevidad. Se ha visto que la gente que ha mantenido niveles fisiológicos adecuados envejecen menos y viven más. Entonces eso llevó a evaluar bioquímicamente hablando qué es lo que ocurre dentro de la célula. Y cuando ven la molécula interactuando con la modulación del sistema inmunológico, dice, wow, pero ¿qué relación tiene eso? Exacto. Porque ya se sabe que demasiada inflamación en el cuerpo, que es lo que ocurre en la tormenta de citoquina, te lleva a un proceso detrimental y que te afecta a tu cuerpo. Entonces, no puede haber mucha inflamación. Eso es lo que le pasa a las enfermedades autoinmunes, a la artritis, tanto dolor. Porque es una enfermedad donde el sistema inmunológico ya con los años se confunde y ataca lo que no tiene que atacar. Melatonina entra dentro de esa ecuación para decirle, oye, como dijimos ahorita, modula tu voz. Oye, modula tu ataque. Cógelo con calma. Ataca, pero ataca con sabiduría. Exacto. Entonces, eso es lo que hace la melatonina. ¿Por qué entra en la ecuación? Porque por sus atributos, que es antiinflamatoria, antiviral, antioxidante, inmunomoduladora. Y, señores, es extremadamente barata. Bien barata, eso es cierto. Se puede comprar donde quiera. Lo otro es no necesitas un médico para administrarla. Exacto. Porque es por boca. Entonces, ¿cuáles son las dosis? Porque tenemos que hablar a la gente de las dosis. Tenemos que decir, porque ¿cómo lo tomo? Bueno, hay algo que se llama titular o
saber utilizar la dosis correcta. Y aquí quiero que me presten atención porque eso es importante. Usted va a ver melatonina de 1 miligramo, de 3 miligramos, de 5 miligramos y de 10 miligramos. Es lo más común. Pero la melatonina la hay hasta intravenosa, por el estudio que leí. ¿Sí? Sí, la hay. Claro, eso tiene que ser en centros de estudios, en universidades muy particulares que tienen que ver con eso, ¿no? Pero la melatonina es no solamente económica para el bolsillo del paciente, sino que los niveles que se pueden utilizar son altamente seguros. Yo le hablo a ustedes de 20, 25, y de hecho hay estudios hasta de cáncer con melatonina, donde las mujeres con cáncer de seno usan melatonina y les ha ayudado en ese proceso, y las dosis son sobre 20 miligramos, más de 20 miligramos a pacientes. ¿Usted no ha visto a los pacientes de cáncer a veces se le ha afectado el ciclo del sueño? Sí, claro, bendito, sí. Porque la producción de melatonina se ha habido afectada. Entonces, cuando añadimos melatonina en la ecuación, no solamente usted está diciendo, oye, me voy a ver más joven, me voy a sentir más joven, voy a vivir mejor, voy a tener menos inflamación. La comunicación de esta molécula con el mitocondrio, que es la planta energética de tu célula, cada vez que ella tenga un liqueíto, melatonina le da mantenimiento. ¿A nosotras las chicas se nos afecta más? Yo no sabré decirte si sí o si no. Yo sé que pues las mujeres sufren de más enfermedades autoinmunes. Yo podría extrapolar e inferir que tal vez sí. Pero un documento científico que me diga que sí, no lo tengo a la mano y no me atrevería a decir eso ante nuestro respetuoso público. Claro, claro. Así que, ¿qué usted debe hacer? Aparte de todo lo que usted vio en ese programa, considerar la melatonina. ¿Y por qué traje melatonina? Porque que mucha gente ha dicho, yo me he tomado la melatonina y yo no duermo nada. Eso no sirve. Yo escuché a una gran amiga mía decirme, la melatonina no sirve. Y yo digo, pues déjame decirte que sí sirve y está ahí con un propósito. A tal punto que les mencioné lo de cronotropia, ¿verdad? Que es cronotrópico. La melatonina se utiliza para los famosos jet lag, los cambios de hora que ocurre porque usted viajó a tal o cual país y está como que, oh Dios mío, no puedo. Pues con eso y cerca de 3 miligramos por hora de jet lag podría corregir el jet lag. Y pregunten si el doctor Ruiz, cada vez que ha viajado bastante lejos, de una diferencia de 3, 4 horas, en cuanto a la hora que es de Puerto Rico, se ha utilizado melatonina para el jet lag. Sí, la he utilizado y es maravillosa porque corrige tu problema de jet lag y entonces te comporta como la persona de esa zona en términos de horario y no te afecta que si, mira, para mí son las 3 de la mañana y para ustedes son... qué sé yo, la hora que sea 3 de la 11 de la noche, ¿eh? Ese tipo de cosas, ¿no? Eso se puede corregir. Melatonina es un buen producto, es extremadamente barato, en mi opinión, para todas las funciones que tiene. Barato. Un envase trae cientos de tabletas, es una cosa... Yo las he visto hasta 3 y pico, 4. Bien económica y tiene su función. Lea, si usted todavía no cree en la melatonina, busque información. De hecho, es uno de los tópicos más fuertes que yo utilizo en la terapia de manejo de medicina metabólica funcional y anti-envejecimiento. Qué bueno siempre hablar con nuestro... Qué excelente información que compartió el doctor. Hoy vitamina tuve que D, escopetear toda la información porque el tiempo es tan cortito que había que decirlo todo, así que nos disculpan. Muy bueno. Disculpan, si no, vuelve a escucharlo a través del Facebook Live. Excelente. Le das like y lo compartes. Y aquellas personas que tienen problemitas para dormir, la melatonina les va a ayudar, ¿verdad? Que lo intente. Es una alternativa, pero no solamente la baja de la melatonina es el único causal de no poder dormir. Hay otros causales y hay otros expertos médicos que podrían hablar de esas otras condiciones que te afectan el sueño. Aquí estamos hablando en la población general, lo básico, cuando de momento usted dice, esta semana he tenido insomnio, ese tipo de cosas. No
no en la cronicidad del sueño Claro. con afectos neurológicos, que ya Para eso eso es hay mucho más especialistas profundo. en sueño. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo lo pueden conseguir aquellas personas que dicen, yo necesito verlo? Estamos en el 423-2424. Allí lo tiene el señor Fabio Miranda, administrador de la oficina, para entonces darle cita. Por favor, envíe un texto, que es más fácil que dejar un mensaje. Dejar los mensajes hoy día pues ya es un poco complicado. Ya todo el mundo está agarrado de un teléfono, viendo texto, enviando información. Así que texte al 423-2424 si quiere una cita de seguimiento con la secretaria, 278-2393 o 938-6565. Si no lo escuchó bien, repítalo y véalo por el Facebook Live, que ahí va a estar. Sí, y la gente está preguntando la dosis, que no la dijo. Sí, él la dijo. Repasen, por favor, el Facebook Live de Nueva Vida, que ahí está. Entre los viejitos, desde 1 miligramo hasta 10, no me pueden pasar de 10. Los No pueden abuelitos, pasar, exacto. usted y yo que estamos fuertes y saludables, hasta 40 miligramos si está frente al batallón del COVID-19, liderando mucho estrés, pero acuérdense que esto lo tienen que tomar entre 8 y 9 de la noche. Eso es. Muchas bendiciones y muchas gracias por tan excelente información. Doctor William Ruiz. En breve, Nipsey López, Mickey Mulero, Refrigerio. Para la mañana.